Buen día, muchas bendiciones. Les habla Joshua Elaya Germano. Soy perito experto en legislación educativa hace 16 años ya. Funjo como perito experto en legislación educativa. He dictado 3.089 conferencias. Y en este canal de YouTube, en donde usted encuentra este video, encuentra 87 seminarios, 84 videos y 3 córticos, 87 seminarios de 2 horas y media y hasta 3 horas, completa, total, absoluta y radicalmente gratuitos, dirigidos a los profesores, educadores, coordinadores, directivos, los rectores, las personas que fungen como orientadores, o sea, psicólogos o trabajadores sociales que fungen como profesores en funciones de orientación, y coordinadores, que son las personas que tienen que manejar el conducto regular, el debido proceso de una manera súper adecuada. Me decían que hiciera una capsulita sobre el prevaricato por omisión, pero no, hacer una capsulita sobre el prevaricato por omisión en dos minutos, eso nunca sale. Me parece irresponsable, me parece absoluta, total y radicalmente irresponsable hacer una capsulita sobre el prevaricato por omisión en 2 minutos. Luego entonces voy a grabar un videito. Obviamente va a ser mucho más largo, mucho más largo de 2 minutos, pero le va a dejar la información más concreta y yo no me sentiré tan irresponsable en el tema. El Código Penal. ¿Qué dice el Código Penal? Artículo 414 respecto del prevaricato por omisión que cometen los rectores de los colegios oficiales, coordinadores de los colegios oficiales, orientadores de los colegios oficiales. Acuérdense que si usted es orientador o supuestamente tiene el cargo de psicólogo, a usted le aplica la 1090 del 2006. Si usted es psicólogo, ya me entendió, 1090 de 2006, a usted le aplica. Entonces eso se le va conexo, ligado y de la mano con el prevaricato por omisión. Acuérdese bien, 1090 del 2006, señor orientador que es psicólogo. El artículo 414 del Código Penal, funcionarios públicos. El prevaricato por omisión. El servidor público que omita, que retarde, que rehúse o que deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y en una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y además lo van a inhabilitar para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. En las cárceles del país, 127 cárceles que tiene el país aquí en Colombia, 127 cárceles. En el momento hay más de 1.320 educadores. 1.320 educadores en las 127 cárceles del país. Muchos de ellos, están por este delito. Se llama prevaricato por omisión. Dejar de hacer lo que la ley le obliga. Los verbos rectores son omitir, retardar, rehusar o denegar. ¿Qué? Un acto propio de sus funciones, es decir, dejar de cumplir lo que la ley le obliga. ¿Qué dice la jurisprudencia en el tema? Ya le di el artículo del Código Penal, vamos desglosando técnicamente despacio. ¿Qué dice la jurisprudencia? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que el prevaricato por omisión se estructura por el incumplimiento de un deber legal propio del funcionario mediante cualquiera de las conductas alternativas previstas en su descripción típica, lo cual constituye el aspecto objetivo de la infracción, o sea, rehusar, denegar, retardar, omitir. Sin embargo, la corporación, es decir, la Corte Suprema de Justicia, también recordó que es indispensable que esa omisión, retardo, rehusamiento o denegación sea voluntaria. Es decir, que el funcionario tiene conocimiento de que con su no hacer está faltando a sus deberes oficiales. En consecuencia, se trata de una actuación dolosa. Hay dolo. ¿Sabe que está violando la ley? Es una actuación dolosa que demanda el conocimiento del carácter del acto omitido como propio de las funciones constitucionales, legales o reglamentarias discernidas en el agente. Magistrado ponente Eider Patiño Cabrera, sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
44958 es el radicado, 44958 del 5 de marzo de 2017. Radicado 44958. Entonces ya sabe usted que si usted es un rector o rectora de un colegio oficial y usted sabe que tiene que actualizar el manual de convivencia cada año y no lo hace, como me salió una rectora anoche que me llamó, y es que no actualizamos el manual desde el 2018, pero está actualizado. Yo le dije, mi señora, ¿usted de qué me habla? No actualizan el manual de convivencia desde el 2018, pero está actualizado. O sea, lleva 2019, 2020, 2021 y 2022 en prevaricato por omisión. Pero está actualizado. O sea, 4 años de prevaricato por omisión, pero su manual está actualizado. Qué chévere, sí. Creámosle a la señora así. Por otro lado, si el colegio es privado, ya no hablo del colegio oficial, ahora hablo del colegio privado, ya no aplica el prevaricato por omisión. Pero si es un colegio privado, los padres de familia no están obligados a pagar las pensiones. Los padres de familia no tienen por qué pagarle a usted pensión. Y pueden tutelarlo y lo pueden demandar en un acto administrativo para no pagarle las pensiones porque usted está violándole los derechos a los padres de familia al no actualizar el manual de convivencia. Es decir, usted está violando los artículos 17, 18, 19 y 21 de la ley 1620 del 2013, colegio privado. Y usted está violando, al igual que el colegio oficial, el artículo 2.3.4.2 o 2342, como usted lo quiera leer, del decreto 1075 de 2015, que es el decreto único reglamentario del sector educativo o sector educación, o sea, el DURCE, que antes lo llamaban el DUR o DUR, decreto único reglamentario. Luego le agregaron SE, o sea, sector educación o sector educativo, DURCE. Artículo 2342 dice: derechos de los padres de familia. Los principales derechos de los padres de familia en relación con la educación de sus hijos son los siguientes. Salto al literal C de casa. El literal C de casa dice: conocer con anticipación o en el momento de la matrícula, con anticipación o en el momento de la matrícula, las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional o PI, conocer el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas y el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. O sea, usted le tiene que dar a conocer el manual de convivencia a los padres de familia antes de la matrícula o el día de la matrícula. Si es un colegio oficial y usted no lo hizo, se llama prevaricato por omisión. Y si es de un colegio privado, pues usted está violando el contrato civil con efecto contractual. O sea, usted le está violando los derechos y el contrato civil a esos padres de familia. Por eso es que ellos, si usted es de un colegio privado, ellos no están obligados a pagarle la pensión. No están obligados a pagarle ningún tipo de pensión. Por otro lado, dice el literal de dedo o de dado: expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso educativo de sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal docente y directivo de la institución educativa. De tal manera que si usted matriculó a su hijo en un colegio oficial y no le entregaron el manual antes de la matrícula o el día de la matrícula actualizado, denuncie sin miedo en lo penal y en lo disciplinario a ese rector. Denuncie sin miedo. Ha tenido ese rector desde el 2013 y estamos a 2022. Ha tenido desde el 2013 y estamos a 2022, ha tenido 9 años para leer y para obedecer la norma. Entonces denúncielo sin miedo. En lo penal, por prevaricato por omisión. En lo disciplinario, por prevaricato por omisión, si es de colegio oficial. Y si es de colegio privado, usted va y se presenta a inspección y vigilancia y dice: no voy a pagar ninguna pensión porque a mí me violaron mi contrato de matrícula, nunca me entregaron ningún tipo de manual de convivencia actualizado. Por consiguiente, me violaron el contrato civil contractual o con efecto contractual, por ende yo no tengo por qué estar pagando pensión cuando me están violando mis derechos. ¿Cuál es la ley y la norma que tienen que obedecer? Porque acuérdese que habían 4 verbos rectores,
¿cierto? Había 4 verbos rectores que se violan en el prevaricato por omisión. Los 4 verbos rectores se los repito para que no haya problema. Omitir, retardar, rehusar o denegar. Un acto propio de sus funciones, o sea, lo que le obliga a la norma. ¿Cuál es la norma que obliga? La ley 1620 del 2013, que es la que están violando estos rectores, ya sea de colegio oficial o de colegio privado, igual están violando la misma norma. El artículo 17, responsabilidades de los establecimientos educativos. El literal 3 de la ley 1620 de 2013 en su artículo 17, literal 3 dice: desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia. O sea que los componentes de promoción, protección y prevención tienen que estar taxativos en el manual de convivencia para la correcta aplicación de la ruta de atención escolar. Ahora, el literal 4 de ese mismo artículo, estamos hablando del artículo 17 de la ley 1620 del 2013, en su literal, ahora el número 4. Perdón. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional y el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación de los estudiantes anualmente. Creo que eso no necesita que yo se lo explique. Se lo repito. Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional o PI, el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación de los estudiantes anualmente. Eso no necesita explicación. Es cada año, no como me decía la rectora anoche que desde el 2018 no actualizan el manual, pero que lo tiene actualizado. Sí. El artículo 18, hablo para los rectores porque ese artículo es exclusivo para los rectores o rectoras, colegios privados u oficiales por igual, colegios privados u oficiales por igual. Habla a los rectores. Artículo 18 de la ley 1620 del 2013, literal 2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y de promoción y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Traduce tratar el tema de la prevención y la promoción y los protocolos de atención de la ruta de atención escolar en la semana institucional. No lo haga y verá. Ese mismo artículo 18 de la ley 1620 del 2013, en su literal 3, le dice a los rectores: liderar la revisión y el ajuste del proyecto educativo institucional, liderar la revisión y ajuste del manual de convivencia y liderar y revisión de ajuste del sistema institucional de evaluación educativa anualmente. Creo que eso no necesita explicación. Es el artículo 18, literal 3 de la 1620 del 2013 que ha tenido el rector o rectora 9 años para leer y obviamente para obedecer. Y no lo hizo. Entonces merece una investigación disciplinaria y una investigación penal. El literal 4, o sea, el subsiguiente, artículo 18 de la ley 1620 del 2013, dice: reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia y acorde con la normatividad vigente. Y acorde con la normatividad vigente. Y los protocolos definidos en la ruta de atención escolar integral y hacer el seguimiento a dichos casos. Creo que eso tampoco se lo tengo que explicar. Creo que usted sabe perfectamente que tiene que cumplir con la ley 2025 del 2020, ley 2025 del 2020, ley 2025 del 2020, que es la normatividad vigente en ese tema de promoción y de prevención, o sea, talleres escuela de padres de familia. No los haga y verá. Y referente a los profesores, porque después los profesores van a decir: ay, pero es que eso solo es función del rector. No, señor, hay que leer el artículo 19 de la ley 1620 del 2013. Dice: responsabilidades de los docentes. Primera responsabilidad de los docentes: identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos. Identificar 1, reportar 2 y realizar el seguimiento 3. ¿A los casos de qué? De acoso escolar, o sea, bullying o matoneo, violencia escolar, o sea, peleas, agresiones, puñaladas, empaladas, etc.
y vulneración de derechos sexuales y reproductivos, abusos sexuales. Acorde con el artículo 11 y 12 de la ley 1146 de 2007, agréguele el 15. Hágame caso, agréguele el artículo 15 de la ley 1146 de 2007. Yo sé por qué se lo digo. Y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Artículo 19, ley 1620 del 2013. Si esos profesores no están cumpliendo, usted también los puede denunciar por prevaricato por omisión. Si son de colegio oficial, denúncialos sin miedo. Ese profesor, ese orientador, ese coordinador no está cumpliendo con el artículo 19 de la ley 1620 a pesar de que es del 2013. Solicite que le abran un disciplinario y solicite que le abran un penal por prevaricato por omisión. Porque además en el literal 4 del artículo 19 de la ley 1620 del 2013, en el literal o numeral 4 también dice que debe contribuir a la construcción y la aplicación del manual de convivencia. Por otro lado, el decreto 1075 del 2015, entonces ya sabe usted que están violando la ley 1620 del 2013. Ley 1620 del 2013, la están violando en los artículos 17, 18, 19 y 21. Con esos 4 artículos que esté violando el funcionario público, prevaricato por omisión. Con esos 4 artículos que esté violando el colegio privado, no tengo por qué pagarle pensión. No le tengo por qué pagar un peso de pensión. Porque no tiene el manual de convivencia actualizado. Porque me está violando mis derechos. Artículo 2342 del decreto 1075 del 2015. Y está violando también el artículo 23532 de ese mismo decreto 1075 del 2015 y está violando el artículo 23533, los leo taxativos. Artículo 23532, decreto 1075 de 2015, lineamientos generales para la actualización del manual de convivencia. Los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, o sea los privados, deberán asegurarse de que en el manual de convivencia y respecto del manejo de los conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia de que trata el artículo 22 de la ley 1620 del 2013, se incluyan como mínimo los siguientes aspectos. Y ahí le da una lista, y lo hará el Comité Escolar de Convivencia. Y luego viene el subsiguiente, que es el artículo 23533, que también lo están violando entonces esos colegios privados o esos colegios oficiales, que se llama el plazo para la actualización de los manuales de convivencia de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. Plazo para la actualización. Artículo 23533 del decreto 1075 del 2015. Los establecimientos educativos en un plazo no superior a 6 meses contados a partir del 11 de septiembre del 2013, deberán ajustar los manuales de convivencia conforme a lo señalado en este capítulo. Estamos hablando de septiembre del 2013 y tenían 6 meses. Octubre, noviembre, bueno, regalémosle diciembre porque no es trabajable. Enero, febrero, marzo, abril del 2014. Abril del 2014. Para abril del 2014 ya deberían estar actualizados todos los manuales de convivencia y a partir de abril del 2014 actualizados año a año, actualizados año a año. Y ahí habla también de la mesa técnica generada por el CIUSE. Entonces, fíjese que del CIUSE no se habla en el 2022 como lo están haciendo ahorita, que es que hablan del CIUSE. El CIUSE no es del 2022, ni es del 2020, ni es del 2021. El sistema unificado de CIUSE viene de la ley 1620 del 2013, artículo 28. 2013, artículo 28, ley 1620 del 2013, artículo 28, y del decreto 1965 del 2013, que es el que lo reglamenta, artículo 31. De ahí se desprende algunas cosillas con que sale
algún personaje que escuché por ahí del Ministerio de Educación. Bueno, en fin, escuché tres personajes, tres señoras escuché diciendo que las faltas desaparecen de los manuales. Yo no me voy a poner a contender con las tres señoras que escuché del Ministerio de Educación porque yo no contiendo. Yo le voy a dar a usted una jurisprudencia y usted tiene sentido común y comprensión de lectura. Y usted en su comprensión de lectura y sentido común va a escuchar lo que le voy a leer y saca sus conclusiones. Si lo que yo le estoy diciendo tiene más peso o si lo que le están diciendo allá del ministerio tiene más peso. Su merced ya está grande y si llegó a profesores porque piso una universidad. Tiene comprensión de lectura y usa el sentido común. Sentencia de la Corte Constitucional T de tutela 565 del 2013. Los manuales de convivencia deben ser respetuosos de los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y las sanciones. En consecuencia, los estudiantes solo deben ser investigados y sancionados por faltas que hayan sido previstas con anterioridad a la comisión de la conducta y de ser ello procedente la sanción imponible también debe haber estado provista en el ordenamiento de esa institución educativa. Estos principios implican de suyo la obligatoriedad de que el manual de convivencia sea puesto a disposición para el conocimiento de los estamentos que conforman la comunidad educativa. Artículo 6 de la Ley 115 del 94. Artículo 06 de la Ley 115 del 94. Quienes conforman la comunidad educativa. El ejercicio de la potestad disciplinaria, dice esta sentencia, debe basarse en los principios de contradicción y defensa, así como de la presunción de la inocencia. El estudiante tiene derecho a que le sea comunicado el pliego de cargos relativo a las faltas que se le imputan, con el fin de que pueda formular los descargos correspondientes, así como presentar las pruebas que considere pertinentes. Del mismo modo, las autoridades de nuestra institución educativa tienen el deber de demostrar suficientemente la comisión de esa conducta a partir del material probatorio como condición necesaria para la imposición de la sanción. Finalmente, el estudiante sancionado debe contar con los recursos para la revisión de las decisiones adoptadas. Le estaba hablando de la apelación y la reposición. Reposición 3 días. Apelación 5 días, reposición 3 días, apelación 5 días. No es obligatoria la reposición. Si solo quiere hacer apelación, tiene 5 días. La Sala advierte que la jurisprudencia constitucional es unívoca en afirmar que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de las autoridades de los establecimientos educativos debe 2 puntos. Primero, cumplir con los estándares mínimos del derecho sancionador. Yo no sé cómo es que desaparecen el derecho sancionador de los manuales. Derecho sancionador. 2. Actuar de forma armónica y coordinada con los propósitos formativos del servicio público educativo, por lo que no puede desligarse de un objetivo pedagógico definido. Así precisó que sus preceptos son de observancia obligatoria para la comunidad académica, para los niños, niñas y adolescentes y los padres de familia, en cuanto fijan las condiciones para hacer efectivo el fin supremo de la calidad y de la mejor formación moral, intelectual y física, de los menores, niños, niñas y adolescentes. La Corte ha reconocido también que a partir de una lectura integral del artículo 67 de la Carta Política, la educación no solo es un derecho fundamental y un derecho prestacional, sino que también comporta unos deberes correlativos. Por eso ha sido denominado un derecho-deber. Derecho-deber. De esta manera, en la sentencia T523 de 1994, la Sala Tercera de Revisión, al examinar una sanción impuesta a un estudiante por violar el manual de convivencia, recordó que si bien es cierto que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, también recordó que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. También recordó
que el alumno no está autorizado para violar los reglamentos de las instituciones educativas. En ese orden de ideas, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder a las obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a diversa suerte de sanciones. Sin embargo, la Corte también ha sido clara en señalar que toda imposición de sanciones debe observar el artículo 29 de la Constitución. Ahí les faltó meter el artículo 26 de la Ley de Infancia. Ahí les faltó meter el 26 de la Ley de Infancia. Ellos también se equivocan. En general se puede afirmar que el derecho al debido proceso en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, es una manifestación del principio de legalidad que busca garantizar la protección de la dignidad humana y garantizar el libre desarrollo de la personalidad de los menores, niños, niñas y adolescentes. Como ejemplo se puede acudir a la sentencia T341 del 2003. T341 del 2003, que reconoció que una sanción impuesta a un estudiante solo es razonable si persigue un fin constitucionalmente legítimo. Así las cosas, por una parte, la Corte Constitucional de manera reiterada ha insistido en que las sanciones que se impongan, por más justificadas o razonables que sean, deben adoptarse mediante un trámite que respete el derecho al debido proceso. Sentencia T de tutela 240 del 2018. Sentencia T de tutela 240 del 2018. Sentencia T de tutela 240 del 2018. No sé cómo elimina usted el manual, el derecho sancionador. No sé cómo va usted en contravía de la sentencia T de tutela 565 del 2013 que se ratifica en esta T 240 del 2018. No tengo idea. Toca que mire a ver y escoja si le cree a las funcionarias del ministerio, 3 funcionarias que escuché, o le cree a la Corte Constitucional en la T de tutela 565 del 2013, a la T 240 del 2018 y a la T de tutela 106 del 2019, que se la voy a leer. T de tutela 106 del 2019. Derecho a la educación, deberes de los estudiantes y reglamento educativo, cumplimiento. La educación como derecho fundamental conlleva unos deberes del estudiante, uno de los cuales es someterse y cumplir el reglamento o las normas de comportamiento establecidas por el plantel educativo al que está vinculado. Su inobservancia permite a las autoridades escolares tomar las decisiones que correspondan siempre que se observe y respete el debido proceso del estudiante para corregir situaciones que estén por fuera de la Constitución, de la ley y del ordenamiento interno del ente educativo. Del derecho a la educación y la responsabilidad. El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres, y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio. Se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio. Se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio, así como los horarios de entrada, de clases, de recreo y de salida, y por supuesto el debido comportamiento y el respeto por sus profesores y compañeros. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes como alumno. Sentencia T de tutela 106 del 12 de marzo del 2019. Ver conexas sentencia T 240 del 26 de junio del 2018 y sentencia T 565 del 2013. Su manual de convivencia escolar, que debe estar actualizado año a año, manual de convivencia escolar actualizado año a año, que usted posiblemente ya lo tenga, lo felicito, pero si no lo tiene, le recuerdo que es un prevaricato por omisión para los colegios oficiales y es causal para que no le paguen las pensiones, no le paguen las pensiones en un colegio privado. Debe incluir la directiva 01 del 04 de marzo del 2022 e incluir un concepto que acabó de sacar emanado del Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué dice este concepto? El concepto dice, abro comillas,
El reglamento o manual de convivencia de las instituciones educativas debe contener, entre otros aspectos, la regulación relacionada con la conducta de los alumnos, así como las pautas de presentación personal que los preserve de la discriminación por razones de apariencia y los procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. Adicionalmente, debe contener los procedimientos para resolver los conflictos que se presenten en el establecimiento y las instancias de diálogo y conciliación. En todo caso, indicó el Ministerio de Educación, los padres o tutores, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, están aceptando el reglamento o manual de convivencia. Por si usted no sabía dónde dice eso, lo dice el artículo 87 de la Ley 115 del 94. Artículo 87 de la Ley 115 del 94. El padre de familia y el estudiante, al firmar el manual de convivencia antes de la matrícula o el día de la matrícula, se está sujetando al manual. No es que el manual se sujete a los papás, es que los papás se sujetan al manual, porque ellos pueden elegir el colegio que quieran para su hijo. Artículo 68 de la Constitución. Artículo 68 de la Constitución. Pueden elegir el colegio que quieran para su hijo. Ahí le dejo la perla. Por lo tanto, las reglas o normas de conducta y regulación de los procedimientos internos es uno de los elementos que debe contener el mencionado reglamento o manual como parte integrante del proyecto educativo institucional, bajo el cual se deben regir todas las actuaciones internas del establecimiento educativo, de manera que para resolver una situación particular y concreta es necesario remitirse a la definición de los derechos y deberes definidos en el mismo. Derechos y deberes. Derechos y deberes. Y si hay deberes, pero no hay sanciones, y si hay deberes, pero no hay sanciones, ¿usted de qué me está hablando? Regulaciones lesivas. No obstante, aclaró la entidad, o sea el Ministerio de Educación, que este derecho de la institución educativa está limitado, pues las regulaciones incorporadas en el reglamento o manual de convivencia no pueden ser lesivas de derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de determinar la autoimagen. ¿Qué está diciendo aquí el Ministerio de Educación? Hay que cerrar los colegios militares. Hay que cerrar los colegios militares. Hay que cerrar los colegios militares y toca cerrar los colegios cristianos, adventistas, testigos de Jehová, mormones, porque ellos tienen unos cánones de determinación de autoimagen. Hay que cerrar los colegios militares y hay que cerrar todos los colegios de doctrina, que dicen que cabello corto, que cero maquillaje, que todo eso es lo que está diciendo acá el señor que escribió esto para el Ministerio de Educación, o la señora, desconozco quién será. Así las cosas, el derecho a la educación no puede ser vulnerado con base en apreciaciones sobre la imagen que tenga un estudiante, ya que se trata de la exteriorización de su formación interna como sujeto social, lo que significa que la institución educativa debe propender por la prestación de servicio educativo en igualdad de condiciones para todos los educandos, sin importar cómo porten su cabello, el uso de piercing u otros accesorios. O sea que los menores de 14 años perdieron sus derechos. O sea que los menores de 14 años ya no tienen derechos. O sea que el Ministerio de Educación le está diciendo a usted a través de este concepto 39868 del 1 de marzo de 2022 que los menores de 14 años ya no tienen derechos. Que ya no son una población de especial protección. Que ya pueden ser constreñidos, coercitados, inducidos, estimulados por mayores de 14 años que ya cometen delitos. Artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Se nota que la persona que redactó este concepto no tiene ni la menor idea de Ley de Infancia y Adolescencia y no tiene ni la menor idea de legislación educativa. Y por supuesto no se conoce ni siquiera el artículo 8 de la Ley de Infancia, ni se conoce el artículo 44 de la Constitución, ni sabía que los menores de 14 años tienen una protección reforzada, El señor o la señora que escribió este concepto para el Ministerio de Educación 39868 del 1 de marzo de 2022 no tienen la menor idea de que los mayores de 14 años ya cometen delitos según el artículo 139 de la Ley de Infancia y ya
cometiendo delitos son responsables, imputables penalmente. Son penalmente imputables y responsables. Artículo 139 de la Ley de Infancia. Y vienen al colegio a inducir, coercitar, constreñir y estimular a menores de 14 años. Saque usted sus conclusiones. De considerar que existe una vulneración a los derechos fundamentales, el interesado puede presentar su queja formal ante la Secretaría de Educación correspondiente, teniendo en cuenta que es el ente que ejerce las funciones de inspección y vigilancia sobre los colegios públicos y privados de su territorio. Igualmente puede acudir a los mecanismos jurisdiccionales previstos para tal efecto, como es la acción de tutela. Ministerio de Educación, concepto 39868 del 1 de marzo de 2022. Concepto que al mío, personal, el mío, yo también tengo derecho a opinar y voy a opinar. Concepto que emerge un poco disonante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puesto que está dando a entender que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho absoluto, o que el derecho a la educación también emerge como un derecho absoluto, lo cual es falaz y es sofístico, puesto que ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad es absoluto, porque si fuera absoluto no hay derecho de deber, si fuera absoluto no hay deberes, y la educación es un derecho deber. Entonces, quien elaboró ese concepto, creo que está un poquito más perdido que embolatado. Y los derechos no emergen absoluto, eso se desprende de la misma Corte Constitucional cuando señala. Entonces voy a opinar lo que dice la Corte Constitucional y usted saca sus conclusiones. Usted tiene comprensión de lectura y sentido común y usted dice, venga, eso que está diciendo ese concepto 39868 del 1 de marzo del 2022 del Ministerio de Educación sí le está violando los derechos a menores de 14 años, porque van a ser inducidos, coercitados, constreñidos y estimulados por mayores de 14 años que ya cometen delitos a voces del artículo 139 de la Ley de Infancia, y porque la sentencia C-491 de 2012, sentencia de la Corte Constitucional C de Casa 491 del 2012, el Ministerio de Justicia y del Derecho sostiene que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, por lo tanto no puede ser invocado para desconocer los derechos de los otros, ni puede ser invocado para desconocer los derechos colectivos, ni para limitar la capacidad punitiva del Estado frente a comportamientos que pongan en peligro el orden social o económico o el ejercicio de los demás derechos que se le reconocen a todos los ciudadanos. Por su lado, la Universidad de La Sabana, invocando a partes de los salvamentos de voto a la sentencia C de Casa 221 de 1994, también sostiene que la garantía del libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, pues está afectada por dos tipos de limitaciones. Primero, los derechos de los demás, o sea, los menores de 14 años. Y, por otro lado, el orden jurídico, o sea, las normas y las leyes, que son limitaciones que se le imponen al sujeto que lo ejerce por el hecho de vivir en una sociedad y por ser esa sociedad una organización jurídica, es decir, exigencias de suyo exteriores al sujeto, y la limitación intrínseca a la libertad misma, que debe estar organizada y ordenada al desarrollo de la personalidad de un ser que puede buscarlo precisamente por razón de su naturaleza perfectible. De otro lado, también opino que este concepto viola los derechos de los menores de 14 años de edad que van a ser instruidos, adoctrinados, constreñidos, estimulados, inducidos, incluso intimidados, para imitar cortes, imitar piercings, imitar tatuajes. Y eso desatiende lo que leí en la sentencia T de tutela 106 del 2019. Deberes de los estudiantes. Deberes de los estudiantes. El deber de los estudiantes radica, desde el punto de vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres. Y en el caso particular se destaca la obligación de mantener las normas de presentación establecidas por el colegio, así como los horarios de entrada de clases, de recreo y de salida, y el debido comportamiento y el debido respeto por sus profesores. El hecho de que el menor haya tenido un aceptable rendimiento académico no lo exime del cumplimiento de sus deberes como estudiante. Yo no le voy a decir qué pensar. Ya le di el concepto del Ministerio de Educación y ya le di 3 sentencias de la Corte Constitucional.
usted compara, saca sus conclusiones. De tal manera que denuncie sin miedo si no le han entregado el manual de convivencia actualizado. Han tenido desde el 2013 y estamos en 2022. Han tenido 9 años y es una obligación de ley. Eso no es un favor que usted les va a pedir. Si a usted no le entregaron el manual de convivencia y está en un colegio privado, no tiene por qué pagar pensión. Si no le entregaron el manual de convivencia actualizado y no le entregaron esa actualización con ese concepto que le acabo de dar, con la aclaración que le acabo de dar y con la directiva 01 del 4 de marzo del 2022 que habla de la prevención del abuso sexual infantil, que va conexo a la ley 2025 del 2020, usted no tiene por qué pagar pensión. Usted no tiene por qué pagar pensión. Usted no tiene por qué pagar pensión. Si es un colegio privado, no tiene que pagar pensión porque le violaron sus derechos. Le están violando el contrato civil contractual. ¿Quién lo dice? Lo dice la Corte Constitucional. Sentencia de tutela T612 del 92. Sentencia de tutela T612 del 92. Al momento de matricularse una persona en un centro educativo, esta persona celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil, y un contrato traduce un acuerdo de voluntades para crear obligaciones, y un contrato traduce un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Esta es la sentencia ratio T de tutela 612 de 1992, que se ratifica en la 240 del 26 de junio de 2018, Corte Constitucional T de tutela 240 del 26 de junio de 2018, numeral 4.2 de las consideraciones. En la sentencia T de tutela 859 del 2002, la Sala Séptima de la revisión de la Corte Constitucional sostuvo que, primero, estos documentos ostentan las características propias de un contrato de adhesión. Contrato de adhesión. Matrícula, contrato de adhesión. Sentencia de tutela 240 del 26 de junio de 2018. De tal manera que si a usted no le entregan el manual de convivencia actualizado a esta fecha, usted no tiene por qué pagar pensión. Si es de un colegio privado. Y si es de un colegio oficial, tiene todo el derecho de denunciar a ese rector disciplinariamente y penalmente. Disciplinariamente por prevaricato por omisión y por el artículo 35, 36 y 37 y 38 de la ley 1620 del 2013, tanto para colegios privados como oficiales. Repito, artículo 35, 36, 37 y 38 de la ley 1620 del 2013 para colegios privados y oficiales por igual. Y si es un colegio oficial, ese artículo 35, el 38 de la ley 1620 del 2013, más el 414 del Código Penal, más el 414 del Código Penal, porque son funcionarios públicos, porque el artículo 6 de la Constitución dice que cometen el delito por acción, por omisión o por extralimitación de funciones. Son funcionarios públicos. Espero que estos 45 minuticos de video les sirvan. Son 45 minuticos de videos, pero les sirvan. Cualquier inquietud, cualquier vacío, cualquier necesidad que usted tenga de asesoría, entonces se comunica con nosotros, me contacta 305-416-0114. 305-416-0114. 305-416-0114. Les habló Joshua Elaya Germano. El tema fue prevaricato por omisión y actualización de los manuales de convivencia. Un feliz día, muchas bendiciones. Hoy es 16 de mayo del 2022. 16 de mayo del 2022.